les bendiga, queridos hermanos. Una vez más damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos por estos medios para continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Sabemos que el estudio del libro de Apocalipsis es importante, es necesario para fortalecer nuestra fe, especialmente de cara a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a pedir la bendición del Señor a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas una vez más de poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos que nos hables a través de ella, que tu palabra, Dios mío, nos revele a Jesucristo, que podamos recibir fortaleza en nuestra fe y terminar, Dios mío, este estudio robustecidos para seguir adelante, perseverando en la esperanza bienaventurada de los santos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Mira al que está enfermo, tócalo, Señor. Al que está afligido, enlutado, Padre, que haya bálsamo de tu espíritu y de tu santa presencia sobre cada vida, Señor. Danos sabiduría, ilumínanos, Padre, para poder recibir y exponer tu santa palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les comparto, queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, allí quedamos en el capítulo 14, verso 5, en el estudio pasado. Hoy quiero leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dijo el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, habiendo pasado ya el capítulo 13 completo, que nos presentó en la parte primera de este capítulo a las dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Como ya vimos,
Las características de la primera bestia son 7 cabezas y 10 cuernos, y un cuerno que sale de entre de esos 10 cuernos. Obviamente esto está claro, y como vamos a ver ahora, o ahora no, pero más adelante cuando lleguemos a ese capítulo 17, tiene que ver con reinos. Por lo tanto, esta última bestia es, como explicamos, el gran imperio romano restaurado, el cual comandará el anticristo. La segunda bestia que sube de la tierra es el falso profeta, que dice aquí su característica es que dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, vendrá como cordero, una identificación externa de un cordero, porque lo de él será suplantar junto con la bestia que sube del mar al Señor Jesucristo. Entonces tendrá 2 cuernos como de cordero, pero hablará como dragón. O sea, cuando expresa su doctrina, cuando expone lo que hay dentro, será una bestia tan espantosa y tan brutal como la primera. Esto lo vimos, lo resalto porque es digamos, lo más importante de este capítulo. El trabajo de la segunda bestia es glorificar y presentar e introducir a la primera bestia, que es el anticristo. O sea, el falso profeta se dedicará a rendir culto y a arrastrar al mundo para que rinda culto y adore a la primera bestia, que es el anticristo. Después de allí entramos al 14, donde vimos los 144,000 sellados, de los cuales se habló primero en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Hago hincapié aquí en que en el capítulo 7 vemos el primer paréntesis y luego otros más en el transcurso de los capítulos, y en este capítulo 14 que también habla de los 144,000 en la primera parte, es otro paréntesis junto con el capítulo 15. ¿Qué es un paréntesis en el libro de Apocalipsis? Esto es bueno que lo dominemos, hermanos. Un paréntesis es como una especie de paneo que hace Dios, proféticamente hablando, como una especie de close-up, un acercamiento en algunos casos, ¿verdad? Y esto lo hace como interrumpiendo la cronología con que viene desarrollándose el libro. De manera que estos paréntesis no son, cronológicos, sino que interrumpen esa cronología y nos llevan a otra escena, sea celestial, sea terrenal, pero que no pertenece a la cronología que viene trayendo el libro de Apocalipsis. Por eso se llaman paréntesis. Y este capítulo 14 es uno de esos paréntesis, ya que nos viene hablando de la bestia, de las 2 bestias, ¿verdad?, que hacen un trabajo en el tiempo de la gran tribulación, y particularmente en la segunda mitad de la gran tribulación. Y aquí nos presenta otro panorama, otra escena. Es cuando Juan ve, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Aclaramos ya que estos son los mismos 144,000 del capítulo 7, o sea, 12,000 sellados de cada una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y que ahora no están en la tierra, están en el cielo. Es una escena celestial. La del capítulo 7, que nos presenta
por primera vez los 144,000, es una escena aquí en la tierra. Capítulo 14 es una escena de los mismos, pero en el cielo. Han sido ya trasladados al cielo por haber sin duda alguna muerto como mártires. Entonces dice que estaban en pie sobre el monte de Sión, y aquí es donde se confunden algunos y ven a estos 144,000 aquí en la tierra, en Israel. En Israel hay un monte de Sión, pero la Biblia dice que también hay un monte de Sión celestial, y de hecho una Jerusalén celestial. Así que esta escena no es en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. ¿Por qué lo sabemos? Porque allí están no solo los 144,000, también están los 4 seres vivientes y los ancianos que ya están en el cielo, que están delante del trono de Dios, como vimos en su momento, y entonces cantan un cántico nuevo, el cántico de redención. Y de ahí continúan el verso 4 y 5, hablando de algunas características de estos 144,000 que ahora están en el cielo, ante el trono, con el Señor allí y con los seres vivientes que representan la creación. Aunque eran seres vivientes, eran una calidad de ángeles, de querubines, de una jerarquía superior, y delante de los ancianos que representan a todo el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto explicamos que puede ser una referencia a guardarse de el pecado de adulterio o de fornicación rampante en esta época de la gran tribulación. Y también dice de ellos que no se halló en ellos ninguna mancha, son sin mancha delante del trono de Dios. Y antes dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Quiere decir que son personas claramente de un testimonio santo en la presencia del Señor. En un tiempo en que reinará la mentira en el mundo, estos no aceptarán la mentira ni dirán mentira, y también son primicias. Esto quiere decir que son los primeros frutos del Israel que ha retornado nuevamente a los planes de Dios. Acuérdense que el paréntesis que hay todavía ahora en el plan de Dios y en los tratos de Dios con Israel, paréntesis que empezó a la muerte del Señor Jesucristo, cuando lo rechazaron como rey, y se cerrará ese paréntesis en el arrebatamiento de la iglesia, y por lo tanto de ahí para adelante empiezan otra vez, dentro de la gran tribulación, los tratos de Dios con Israel. De manera pues, hermanos, que aquí los vemos como primicias, son los primeros, el primer grupo redimido de Israel después de la apertura de este paréntesis, de este tiempo, no la apertura, más bien fue el momento de cerrar el paréntesis que se abre cuando rechazan a Jesús y se cierra aquí cuando viene el Señor por su iglesia, y entonces continúa en el plan profético de Dios tratando con Israel en la última semana de las 70 semanas establecidas por Dios desde el tiempo de Daniel. Allí termina esa parte y entra esta última o penúltima,
que es cuando él ve volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y oiga lo que dice, hermano y hermana: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, a todos en el mundo. Estos ángeles, que son 3 que predicarán en la gran tribulación, óigase bien, serán los que den la última o las últimas predicaciones evangélicas en este mundo antes de la venida de Cristo en gloria y su establecimiento aquí en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, previo el juicio terrible que hará que el mundo entero quede bajo la ira de Dios y el furor de la ira de Dios destruya al hombre pecador de sobre esta tierra. Es muy importante, hermanos, porque aquí hay una prueba de la misericordia de Dios. Durante toda la gran tribulación se habrá convertido gente que, repito una vez más, no serán parte de la iglesia de Cristo, que es un pueblo especial y que ha sido arrebatado casi 7 años antes. Pero sí serán redimidos de Israel y sí serán salvos, por lo menos del castigo eterno, sufriendo ellos mismos, claro, lo indecible, incluyendo el martirio. Noten cómo estos 3 evangelistas, podríamos llamarlos perfectamente así, del tiempo de la gran tribulación, predicará lo que se llama el evangelio eterno a todo el mundo. Aquí se cumple con exactitud lo que el Señor dijo en el capítulo 24 de San Mateo, donde dice en el verso 14: y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Aquí se está cumpliendo con este ángel y los 2 que vienen luego, que predican a todo pueblo, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, sin que se quede ninguno de los conjuntos de humanos que habrán habitando sobre la tierra en ese tiempo, que no serán los mismos 8,000 millones que hay ahora. Recuerden que los juicios ya han caído en buena medida y hay un grupo ya de personas que han perecido producto de esos juicios. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Apocalipsis se nos dice que la tercera parte de las personas morirán. Y en el capítulo 6, versículo 8 dice la cuarta parte, es decir, primero la cuarta parte perecerá en los primeros juicios y luego una tercera parte del resto que quede. Quiere decir que ya para este tiempo más de la mitad de la población del mundo habrá perecido. No obstante, todavía son millones. Y dice la Biblia que ellos entonces serán desalojados de la tierra en esta última manifestación de la ira de Dios, que como dice aquí será derramada la ira, ese cáliz, esa copa que ha sido derramada, será la ira pura de Dios sobre la tierra. O sea, no habrá mezcla de misericordia, ni de bondad, ni de paciencia, sino la ira pura. De hecho, Dios no es conocido todavía en su ira. ¿Quién conoce la ira de Dios y la indignación de Dios? Todavía no. Todavía nadie, y por eso la gente, hermano, se ha acostumbrado a un Dios como bonachón,
a un Dios que lo llevan al prostíbulo y no dice nada, que lo llevan a robar y no dice nada, un Dios que la gente cree que es como un abuelito, que por su condición de abuelito tiene una calidad de amor especial para sus nietos. Y entonces Dios es así y de alguna manera nos va a meter al cielo. No se equivoque nadie, porque todavía la ira de Dios el hombre no la conoce. Acá la está conociendo. Y cuando dice que esa copa es derramada, la ira pura de Dios, pues indica, repito, no hay mezcla de nada. Y el hombre experimentará ahora sí a un Dios que ha sido amor, pero que también es fuego consumidor. Este ángel predicará el evangelio eterno. Ahora, no es que hay un evangelio eterno y otro que no es eterno. El evangelio es uno. Hay formas distintas del evangelio. Por ejemplo, la forma de la gracia de Dios manifestada en el evangelio en la actualidad es simplemente maravillosa. Está el evangelio en forma del evangelio del reino de Dios, que apela más que todo a los tratos de Dios con Israel y a las promesas que Dios ha hecho a Israel como nación, de que tendrá siempre el cetro en Israel y que esto será perpetuo. Es una promesa que está contenida en el pacto de Dios con David, el rey de Israel, a quien Dios levantará en los tiempos del milenio, al inicio, para que sea un cogobernante con el Señor Jesucristo en el tiempo del milenio. Eso nos lo dice muy claro la palabra del Señor. Entonces, pero evangelio es uno. Ni siquiera hay lo que se llama en Gálatas otro evangelio. Pablo lo aclara. No es que haya otro evangelio, pero sí hay un evangelio que en su forma ha sido pervertido, ha sido torcido por muchos que hoy lo practican y lo predican. Un evangelio mezclado con el mundo, un evangelio desenfocado del enfoque verdadero de gracia, de misericordia, el evangelio previo arrepentimiento. Es decir, el hombre quiere tener un evangelio que no exija arrepentimiento, que no exija apartarse del pecado. Eso es lo que la Biblia llama otro evangelio, pero diríamos que no da por sentado que exista otro evangelio, sino la perversión, el evangelio presentado en forma perversa. Y acá nos dice que el ángel predicará el evangelio y dice que es el evangelio eterno y lo predicará a todos los moradores de la tierra. ¿Cuál será el contenido de ese mensaje? Ahí lo dice en el verso 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje evangélico es llamando a la humanidad a adorar y a reconocer al verdadero Dios, que el mundo pueda volverse al Dios verdadero. Acuérdense que en ese tiempo están adorando ídolos, están adorando el placer, están adorando dioses de lo material, están adorando al anticristo y su imagen. Hay una idolatría rampante. Acá el llamado del ángel que será visto en los cielos proclamando el evangelio es para que dejen eso, porque ya el tiempo de su juicio ha llegado. Yo como predicador del evangelio, igual que muchos miles de predicadores, decimos, el juicio viene. El Señor tiene un día en el cual va a juzgar. Y lo decimos mirando hacia el futuro. Pero este ángel dirá, no, ya
el tiempo ha llegado. Es decir, ahora es la última oportunidad porque ahí mismo está el juicio de Dios por caer. El otro ángel que lo siguió dijo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el segundo mensaje evangélico. Es una forma de mirar en forma adelantada el juicio de la gran Babilonia. Este juicio se hace real en el capítulo 17 y 18 del libro. Cuando lleguemos ahí lo veremos, pero acá es como una manifestación vista con anterioridad de la caída de la gran Babilonia. Esto sabemos que no se refiere a la ciudad literal, por eso vemos cuando una cosa es literal y otra no. No se refiere porque de hecho encontraríamos una contradicción en la profecía de Isaías que dice que Babilonia nunca sería reedificada, serían ruinas. Y de hecho las ruinas sí se descubrieron entre el año 1900 y 1914, fue descubierta allá en las tierras de Irak la antigua ciudad de Babilonia y fue desenterrada, ¿verdad? Y se pudo conocer más o menos su simetría, su configuración, y se sabe que existió esa Babilonia, capital del imperio más grande que hubo en la tierra, o más glorioso, entre comillas, que hubo en la tierra. Esa ciudad está ahí, no se pudo seguir escarbando y sacando todo a luz, porque las autoridades de ese tiempo impidieron que los geólogos y arqueólogos siguieran su trabajo, pero pudieron descubrir lo suficiente como para desenterrar la ciudad y conocer sus muros, sus palacios, etcétera, etcétera. Pero había dicho que solo esas ruinas, el profeta, solo esas ruinas son las que habrían, que se descubrirían de Babilonia, pero que la ciudad misma nunca sería reedificada. Aquí está hablando de una Babilonia eclesiástica, una Babilonia espiritual, y también habrá, y será parte de lo mismo, una Babilonia política. Una la comandará el anticristo y otra, que es el sistema religioso mundial, lo dirigirá y comandará el falso profeta. Esta Babilonia espiritual será un sistema religioso que no es que surgirá ahora por primera vez. Sus raíces están ahí, sus tentáculos están ahí. Lo que falta nada más es que alguna mente de gran ingenio logre unir y controlar esas iglesias y religiones del mundo entero para hacer una sola religión universal, por lo cual muchos claman hoy que se haga y que dominará el mundo religiosamente hablando. Dice aquí que esa Babilonia ha caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Repito, una revelación anticipada de la caída de Babilonia que vemos más adelante. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Mire qué advertencia.
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice una voz de pronto: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pues sus obras con ellos siguen. Estos últimos versículos se refieren al pueblo que se negará a recibir la marca de la bestia, que no doblarán sus rodillas ante la imagen de la bestia, como hicieron Daniel y sus amigos allá en la Babilonia antigua, que se negaron a adorar la imagen que él había levantado. Aquí habrá también un grupo, en este caso muchos miles, que se negarán a adorar esta imagen, no lo harán, y esto les costará pues obviamente morir por causa de su fe. No obstante, son pasados aquí sí a mejor vida, porque ya se acabaron las persecuciones, sus preocupaciones, todo eso queda atrás, y pasan a ser bendecidos con la presencia del Cordero y a experimentar toda aquella gloria que el Señor tiene prometida para su pueblo. Estos tres mensajeros, el último, el énfasis será: no adoren la bestia, no adoren al anticristo, no reciban su número, no reciban su marca. Pero el que no la tenga no puede comprar ni vender, no puede negociar, no puede hacer ninguna transacción. O sea, quedará relegado a la inercia total social en aquel mundo, y luego a la persecución y ejecución por parte de los tentáculos del anticristo. La palabra nos sigue diciendo en el verso 14, miré. Noten que estamos en el paréntesis, hermano, que empieza el 14 y incluye el 15. Es un paréntesis para luego continuar con los juicios cronológicamente presentados, que empiezan en el capítulo 16 nuevamente, en este caso ahora con las copas de la ira de Dios. Pero acá nos dice que, verso 14, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es una revelación previa también acerca de la segunda venida de Cristo. El ángel está hablando de esta señal, por eso lo ve en una nube sentado semejante al Hijo del Hombre. No menospreciemos esa palabra semejante, porque recuerden que semejante al Señor no hay nadie. Semejante a Cristo ningún ángel ni nadie puede ser. Por eso es importante ver aquí lo que estamos viendo. Además, vemos que después de esta manifestación encontramos la siega de la tierra. Es decir, la tierra es segada, es cosechada. Y esta es una alusión muy clara al Armagedón que ocurre precisamente en el momento de la venida de Cristo. Por lo tanto, estas cosas están unidas. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, que pueden ver todos, ¿verdad? Porque es una señal. Y lo que sigue, que es la ejecución del juicio de Dios sobre el anticristo y también sobre los ejércitos
del anticristo de todas las naciones que habrán ahí. Entonces, por eso es que creemos que este es Cristo y que es la segunda venida de Cristo en gloria en forma anticipada, porque después nos corremos al capítulo 19 y encontramos ya en el orden, y no en un paréntesis, en el orden, digamos, cronológico, la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, dice la palabra que tenía una corona de oro, esto habla de realeza, Cristo es rey, y en la mano una hoz. La hoz se usa para cegar, para vendimiar, es decir, para cosechar las uvas. Y dice la palabra, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. De eso es que estamos hablando. Ahora, hay que ver la participación de los ángeles acá, en todo el libro de Apocalipsis. Cómo vemos diferentes rangos de ángeles trabajando, hasta Miguel el arcángel, y sin duda otros arcángeles también, que harán trabajos especiales que Dios ha establecido para ellos durante ese tiempo de la gran tribulación. Los ángeles, dice la Biblia, ministraron cuando Dios hizo el primer pacto con Israel. O sea, el pacto del Sinaí fue dado mediante la intervención de ángeles, nos lo dice la Escritura. Mediante la intervención de los ángeles trabajando entre Dios y los hombres. Antiguamente hubo manifestaciones de ángeles en el Antiguo Testamento, como todos sabemos. Pero al entrar la era de la iglesia, aunque los ángeles están presentes y son ministradores a los santos que somos nosotros la iglesia, no obstante, los ángeles pues no tienen, digamos, una primacía en ese ministerio. Aunque están presentes para ministrar, ellos ahora mismo no están ejerciendo una función, digamos, no quiero decir una palabra que se entienda mal, de primer orden, para decirlo así, porque aquí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia para el desarrollo del programa divino. El programa divino en la tierra se desarrolla no por la intervención de ángeles, sino por la intervención primero del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo usando la iglesia en esta era presente. Por eso los ángeles no son prominentes. Pero una vez que la era de la iglesia pase, que sucede cuando el Señor arrebate la iglesia de esta tierra al cielo, entonces volverá de nuevo los tratos de Dios como en la época antigua y los ángeles tomarán preeminencia, resaltarán, como lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Así que ángeles vamos a ver por todo el libro de Apocalipsis, desde el principio hasta el final, y actuando en una forma coordinada con Dios para ejecutar el programa divino, en este caso del juicio de Dios sobre la tierra, sin que falte el aspecto importantísimo también de la misericordia, cuando la vemos manifestada en muchas vidas que serán salvas durante la gran tribulación, que vuelvo a repetir, no son parte de la iglesia, pero habrá gente salva y mucha en el tiempo de la gran tribulación.
Dice, porque la mies de la tierra está madura. Eso es lo que Dios ha esperado, que madure aún la maldad del ser humano. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Al Señor es el que le toca, como lo vemos proféticamente, en primer término, porque habla también que sus ángeles serán ayudantes de él en esto, estará cosechando la tierra, vendimiando la tierra, es decir, porque ya la mies está madura y a él le tocará primordialmente el trabajo de cegar la tierra. Y luego dice, y el que estaba sentado, verso 16, sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, noten, otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, el lugar donde se pisan las uvas como se hacía antiguamente. Ese es un lagar. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre como hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es una cantidad importantísima si lo traemos a kilómetros. O sea que por kilómetros la sangre en este juicio de Dios llegó hasta los frenos de los caballos. Acá tenemos, hermanos, para no ampliar mucho, porque está muy claro, el momento en que Dios enjuicia al mundo en la persona primero del anticristo. Porque la Biblia dice que cuando el Señor descienda, dice que solo con el resplandor de su venida matará a la bestia. Es decir, el anticristo caerá en la misma segunda venida del Señor solo con el resplandor. Y luego el Señor también ejecutará juicio en todos los ejércitos que, unidos con el anticristo, número uno, amenazarán a Israel de deshacerlo, de destruirlo, de borrarlo del mapa. Ya lo han dicho algunos de estos enemigos de Israel. Y segundo, la idea que el diablo logrará inculcar en ellos, que ellos pueden vencer a Cristo. Ya ellos sabrán cuándo el Señor vendrá, porque son días contados. Cuando habla de días contados, está diciendo algo literal. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, un año, 2 años y la mitad de un año. En varias formas lo está diciendo el Señor, en días, meses, en años y en tiempos, como para que todo el mundo sepa que el asunto viene. Y en este caso, el diablo, la única carta que podrá jugar fue, o será, bueno, vamos a pelear contra él. Él viene a querer destruir lo que hemos construido nosotros. Pues bueno, vamos a pelear contra él. Y saldrán para pelear contra el Cordero, porque la Biblia dice, pelearán contra el Cordero. Es decir, el diablo logrará convencerlos de que ellos pueden vencer a Cristo. Y es así, hermanos, que la ira del Señor también alcanza a ese mundo
incrédulo, rebelde, obstinado, que en lugar de aprovechar los últimos mensajes dados por los ángeles, lo que hacen es endurecerse más y levantarse contra Cristo, pues merecidamente tendrán el juicio de parte del Señor. En el capítulo 15 sigue el paréntesis, viendo en este caso otra señal grande y admirable. ¿Cuál es esta señal? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, o sea, lo que falta del juicio. Pero eso que falta, nos dice aquí, es la consumación de la ira de Dios. La consumación es la conclusión, la terminación de la ira de Dios. Estos 7 ángeles los ve Juan y en una señal en el cielo, como quien dice, ya listos para empezar a hacer lo que tienen que hacer. Luego dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los ve en el cielo, ya están promovidos a la presencia del Señor, pero les dice aquí que están en medio del mar, en este caso un mar de vidrio y de fuego. El primer mar que vio el apóstol era un mar transparente de cristal, traslúcido. En este caso está mezclado con fuego, hablando de las persecuciones tan terribles que pasará esta gente que estará allí sobre ese mar de vidrio, como testificando de dónde vienen, de dónde han salido y lo que han padecido, lo cual también la Escritura corrobora. Y noten lo que cantan. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantan 2 cánticos, que este es el resumen de esos 2 cánticos, que es el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esto es algo muy llamativo y muy precioso, hermanos, porque este Cordero es Cristo, obviamente, y hay un himno, ese lo vemos ahí en el capítulo 4, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando ellos cantan el cántico del Cordero, ahí está descrito. Y si vamos a ver algo del cántico de Moisés, que fue también un cántico de redención, de liberación, cuando salieron de Egipto, ese cántico está en Éxodo capítulo 15, en el cual también el pueblo alabó a Dios por esta redención que Él había hecho con ellos. Entonces se unen esos cánticos, el del Cordero y el de Moisés, para alabar al Cordero, al Señor y a Dios, porque era el momento en que sus juicios habían llegado. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mira, hermano, aunque sea en medio del juicio, la gente se da cuenta que Dios ha programado las cosas meticulosamente, que no está haciendo nada fuera del programa de Él. Hay un contenido previsto, Dios lo ha establecido.
entonces la misma gente se dará cuenta de esa realidad y de la exactitud del cumplimiento de los tiempos divinos, y de alguna manera tendrán que reconocer eso. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo un templo, el templo del tabernáculo del testimonio. Otra vez aparece el templo, el tabernáculo celestial. Este es el tabernáculo que está allá arriba, que es realmente el real, el original. Los demás solo fueron sombras, réplicas muy pálidas cuando pensamos en el verdadero templo. Y mire lo que pasa, hermanos. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Eso que menciona el versículo 1. Estos ángeles que salieron con las 7 plagas para derramarlas sobre la tierra, salen del templo, el lugar de la presencia de Dios. Y dice que sus vestidos eran de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Es decir, con una vestimenta que corroboraba el oficio que venían a hacer. Era adecuada para eso. Y uno de los 4 seres vivientes, mire cómo los hemos visto en todo el libro de Apocalipsis. Desde que los mencionamos por primera vez, estos seres vivientes están allí en la presencia del Señor y ocupando y realizando funciones importantes, ejecutivas, podríamos decir, de parte de Dios. Y dice la Biblia que y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Un ser viviente de estos 4 le da a los ángeles las 7 copas, de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esto no es cualquier cosa, hermano. Vuelvo a repetir, Dios todavía en su ira no es conocido. Dios es conocido más bien por su misericordia, por su bondad, pero en su ira todavía no. Por eso es que la gente no entiende la ira de Dios. Y algunos dicen, no, Dios no me puede hacer eso porque yo soy buena gente y soy un hijo de Él. Y bueno, yo creo que Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie. Dios no es conocido en su ira. Cuando Él manifieste su ira, entonces, así como hoy ha manifestado su misericordia, sin dar a conocer realmente esa otra fase de su ira, en aquel tiempo lo que manifestará será la fase de la ira y no de la misericordia. Ya es el momento de la ira y no el de tener misericordia, porque el juicio ha llegado. Y en el versículo 8 de este capítulo 15, que es el más cortito, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, que el templo allí está clausurado, vamos a decirlo así, por la misma gloria y presencia de Dios, mientras se ejecutan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios que vienen a ser derramadas. Nuevamente les recuerdo que son 3 series de juicios. El juicio de la apertura de los sellos, que lo vimos, cada sello desató dentro del mismo conglomerado humano juicios que afectaron la buena marcha de la vida aquí en la tierra. Cuando empieza la segunda serie de juicios, que son las trompetas, ahora no es el hombre el que es usado como instrumento de juicio, sino directamente Dios. Dios directamente ejecuta juicios
que hace que se diezme la población de la tierra en forma considerable. El tercero y último, porque es la consumación, es la terminación de los juicios de Dios y de la ira de Dios. Son 7 juicios que son los peores, hermanos. Los veremos en la próxima, si Dios quiere. Pero estos juicios de las copas de la ira de Dios, que estos 7 ángeles con tanto protocolo realizan y empiezan a realizar, definitivamente son demoledoras y dan por resultado el desalojo, porque esta tierra es de Dios y muchos se burlan ahora de eso, pero esta tierra es de Dios. Dios es el dueño, el creador, y no solo es el creador, también es el redentor, es decir, compró de nuevo esta propiedad, pertenece a Dios. Por todo, por donde usted lo vea, pertenece a Dios. Y Dios es soberano en ella. Lo que pasa es que Dios ha sido paciente. Dios no está apurado con sus planes. Dios ha establecido sus tiempos. Y cuando vengan esos tiempos, todo esto acontecerá. Pero el mundo se está preparando hoy, hermanos. El mundo entero se está preparando hoy para rechazar abiertamente a Dios, para decirle a Dios, no te metas conmigo, yo vivo mi vida y llego a ser, como quien dice, mi propio Dios. Y entonces, poco a poco el hombre se hace acreedor a una manifestación de la ira ardiente de Dios para Dios recuperar, por decirlo así, recuperar en buena lid esta tierra, como alguien que está rebelde en una casa alquilada que no es de él y que no quiere pagar luz, ni agua, ni teléfono, ni cable. Bueno, el dueño puede echarlo a la calle, puede quitarlo de su casa, y para eso hay un sistema, hay un desalojo, un desahucio, y usando las leyes puede hacerlas cumplir y así liberar su casa. Bueno, esto es lo que hará Dios, y en el capítulo 16 está el acabose de esto, el final. Ya después de aquí, nada más. Y el resultado es que el hombre es desalojado de esta tierra, que sí será un lugar para habitar, pero por el pueblo que conoce a Dios y que se guardó para Dios y que creyó la palabra del Señor. En el próximo, si Dios quiere, entraremos al capítulo 16 y si tenemos el chance, si Dios lo permite, pues veremos algo del capítulo 17 también. Ya estamos acercándonos cerca de el punto crucial de todo lo que Apocalipsis nos presenta. Aquí en el capítulo 15 se cierra el paréntesis, que es como el cuarto, el quinto, y entra otra vez el orden cronológico en el capítulo 16 con los juicios subsiguientes. Dios me les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Sigan orando por nosotros y adelante, que está más cerca hoy nuestra redención que cuando creímos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos librarás de todo mal, de todo juicio. Tú nos has guardado, Señor, de esta tribulación que pasará el mundo. Tu pueblo estará en gloria, Señor. Gracias, Padre bueno, por esa esperanza bienaventurada.
Bendice a tu pueblo, Señor. Anima al que está desalentado. Fortalece al que está débil, Señor. Ayuda al que está cansado, Padre. Bendice a todo tu pueblo. Salva las almas, Señor. Que después de esta pandemia venga una gran cosecha de almas para tu reino, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén y amén.